Hola, buenos días. Estamos en la segunda sesión de la serie de conferencias sobre la necesaria construcción de partido unitario y frentes amplios. En nuestro caso, en Colombia, tendremos elecciones en el 2026 y esperamos que con la construcción del partido Pacto Histórico, que antes fue un frente, podamos avanzar en la construcción de otro frente con distintos sectores progresistas para consolidar el proceso de cambio que estamos viviendo a partir del gobierno de Petro, Gustavo Petro y Francia Márquez. Nos acompaña Claudia Bernaza, una destacada militante del peronismo, del justicialismo, fue representante diputada de la Cámara en 2 ocasiones, directora del Instituto Patria, y ella nos va a hablar sobre la experiencia del justicialismo, del peronismo y los puntos, hitos a tener en cuenta. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Realmente quería agradecer esta oportunidad de charlar con los compañeros y compañeras colombianos. La verdad que un pueblo maravilloso que además eh, está viviendo un proceso que todos seguimos con mucha admiración. Y sobre todo quería agradecer al gobierno de Petro, justamente, al gobierno de Gustavo Petro, que con sus palabras, con su programa de gobierno, nos ha dado esperanzas a todo el continente. En un momento de avances de las ultraderechas, sobre todo en un momento tan particular y tan doloroso que está viviendo la Argentina, sus palabras resuenan, sobre todo las palabras de su discurso de Asunción, resuenan cada día en la historia de este continente. Él ha hablado de una segunda oportunidad para el pueblo colombiano que quizás también es un apelativo a las segundas oportunidades que tendremos todos y todas en este continente. Él habló de Colombia como capital y como centro de vida, como capital mundial de la vida, y ha hablado de tres grandes objetivos: la paz, la justicia social y un futuro verde, un futuro donde respetemos la naturaleza, donde respetemos a la madre tierra, ¿no? A los recursos naturales de esta patria grande. La verdad que en su momento sus palabras fueron muy esperanzadoras, pero recordarlas hoy cobra un nuevo sentido por el tiempo que estamos viviendo. Así que bueno, hechos estos agradecimientos, si les parece, les empiezo a contar cuestiones referidas a los frentes políticos que ha conformado el peronismo en nuestro país y también haré algunos comentarios sobre la realidad política de la Argentina. Alcanzó a toda América Latina aquellas palabras de Petro cuando habló de la segunda oportunidad que no habían tenido los personajes de Cien años de soledad. Y además, no solo porque es un gran poeta de la política, que nos hace tan bien al alma, no solo porque habla del amor como categoría política, que eso es ya de por sí revolucionario, sino porque además es muy claro respecto de los objetivos que persigue. Y a partir de eso, la coherencia de vida y la coherencia política se ordenan alrededor de esa claridad que él tiene a la hora de decir lo que busca. Cuando él nos habla de Colombia, potencia de la vida, no está diciendo una frase bonita, está diciendo algo que él está pretendiendo con tres ejes. Un eje referido a la paz, un eje referido a la igualdad, a la justicia social, diríamos los peronistas en nuestras banderas históricas, y referido a la Colombia verde, al cuidado de la casa común. La verdad que ha sido tan claro en sus ejes de trabajo que estamos muy agradecidos al actual gobierno colombiano, a su presidente y a todas las fuerzas políticas que lo acompañan. Eso era lo primero que necesitaba decirles. Y por otro lado, contarles un poco acerca del origen y la identidad del peronismo para a partir de allí entender su vocación frentista. De esto voy a hablar un ratito y después lo voy a asociar a la situación que estamos viviendo y a alguna sugerencia para los partidos políticos de América Latina. En primer lugar, contarles que
el peronismo es una creación del pueblo argentino. Mariátegui le diría, es una creación heroica. Es algo que ha creado el propio pueblo, no es un tipo de sistema político pensado en Europa, en la Europa continental o en la Europa insular o en Norteamérica. Es una creación propia de este pueblo. ¿Qué necesitó? Necesitó, como ha pasado varias veces a lo largo de la historia de América Latina, de alguna presencia de sus dirigentes, de sus líderes en el Estado, para que esa visibilidad de sus líderes hicieran posible la constitución de una fuerza política. A diferencia de lo que ha sido el inicio de la modernidad, donde el rey, digamos, o el Estado era un Estado opresor, el Estado, en muchos casos en América Latina, permitió en alguna de sus endijas la conformación de fuerzas políticas porque era la única silla que tenía el pueblo en la mesa de los poderosos. Un Estado donde apenas pudimos utilizar grietas porque era un Estado conservador. Y en este caso en particular, un secretario de Trabajo y Previsión Social de un gobierno de facto, de un gobierno de las Fuerzas Armadas en Argentina, ese secretario de Trabajo y Previsión comienza a recibir a los trabajadores organizados, alienta su organización, estamos hablando de los inicios de la década del 40, alienta la conformación o el fortalecimiento, mejor dicho, de la Confederación General del Trabajo, y cuando crece su liderazgo entre los trabajadores, entre las trabajadoras, los propios colegas de armas que ostentaban el gobierno de la Argentina lo viven como una amenaza y con ciertas excusas referidas a temas de administración, lo detienen en la isla Martín García y el 17 de octubre de 1945 el pueblo se autoconvoca en la Plaza de Mayo en una gesta heroica, muy conocida, donde cruzan el riachuelo a nado porque habían levantado los puentes para que no se acercaran desde las fábricas del sur de Avellaneda, de Berisso, de Ensenada, se acercan a la Plaza de Mayo al punto tal que con su presión logran que este gobierno lo traiga a Perón desde la isla Martín García y le piden, por favor, que tranquilice a ese pueblo. Juan Domingo Perón, en un gesto que no está suficientemente reconocido, se compromete a dialogar con ese pueblo al tiempo que pide elecciones democráticas, que él no va a asumir la primera magistratura del Estado argentino a partir de ese hecho particular del 17 de octubre, sino a partir de un llamado a elecciones democráticas. Esto sucede en el año siguiente y en 1946 empieza el primer gobierno peronista con una consigna muy sencilla, muy legible, muy entendible por nuestro pueblo, como fue Braden o Perón. O sea, o la Embajada de Estados Unidos gobernaba a través de sus personeros, o gobernaba el pueblo a través de este líder que era el general Juan Domingo Perón. Esto da lugar a un frenesí de trabajo por parte de su gobierno, de este gobierno peronista, que ordena todo lo que va a hacer a través de un primer y segundo plan quinquenal, también un instrumento novedoso para la Argentina, pero sobre todo también a partir de una figura que lo va a acompañar desde el amor como categoría política, como es la figura de María Eva Duarte de Perón, su esposa, que a través de la Fundación Eva Perón, que trata de esquivar a la burocracia propia del Estado conservador. Nuestros estados son estados nacidos en el siglo XIX con un gran componente de reglamentaciones conservadoras sobre todo del statu quo y de las propiedades de las élites dominantes. Ella, a través de la fundación, genera una rápida asistencia social a un pueblo sumergido, a un pueblo que estaba absolutamente por fuera del sistema económico conservador que se había instaurado con el modelo agroexportador de fines del siglo XIX. Este es el nacimiento del peronismo, una creación propia, una creación heroica de un pueblo en diálogo con su líder, en diálogo con Evita, que dio lugar a 2 periodos de gobierno y a un golpe
Estado tremendamente cruel que hoy es conocido en su momento, se llamó Revolución Libertadora, se llamó a sí mismo Revolución Libertadora, que derroca a Perón en 1955 y que hoy ya lo conocemos como Revolución Fusiladora, porque uno de los instrumentos que utilizaron para callar las voces del peronismo fue no solo prohibir el nombre de Perón, el nombre de Evita, el nombre del partido, no solo fue confiscar los bienes de los líderes y los bienes de la CGT, sino que también se dedicaron a producir fusilamientos de dirigentes sindicales, de dirigentes políticos, que denunció con tanta valentía el periodista Rodolfo Walsh a partir del libro Operación Masacre, que dio lugar a que la sociedad argentina en su conjunto supiera lo que verdaderamente estaba pasando. En la resistencia que se le hace a esta revolución y en la aparición de una juventud hija de la clase media que había surgido a partir del peronismo, en la década del 70 hay un regreso del general Perón a un tercer gobierno que finalmente y trágicamente termina a partir de dos causas. Concretamente, el fallecimiento de Perón en ejercicio de la presidencia y con el golpe cívico-militar y eclesial que se le da a su viuda, que era la vicepresidenta Isabel Perón, y a partir del cual se instaura definitivamente un modelo liberal que fue un verdadero industricidio, además de dejarnos 30.000 detenidos, desaparecidos, muertos que aún lloramos y cuya lucha hoy siguen sus madres y abuelas, conocidas mundialmente como madres y abuelas de Plaza de Mayo. Esta fuerza política tuvo 3 ordenamientos o 4, que los voy a contar brevemente para pasar a lo que es el motivo de la charla. En primer lugar, Juan Domingo Perón siempre definió el peronismo como un movimiento, es decir, no necesariamente quienes adherían y estaban convencidos de las ideas del ideario del peronismo tenían que formar parte orgánica del partido político. El partido político se lo tomó siempre como un instrumento del derecho clásico, del derecho europeo, necesario instrumentalmente para la presentación de elecciones, pero que de ninguna manera podía expresar a todo el movimiento. Por lo tanto, el peronismo siempre se definió como un movimiento. A su vez, a partir de esa definición, tomó al Partido Justicialista como un instrumento electoral. Y a partir de esta definición se deduce la vocación frentista que siempre ha tenido el movimiento peronista, que es la idea de presentarse a elecciones con todos los partidos y todas las fuerzas políticas posibles que estuvieran cercanas al ideario del peronismo o cercanas al movimiento peronista. Por eso, desde el propio surgimiento del peronismo, van a ver que la presentación a elecciones ha sido, dejemos de lado el periodo de la proscripción, que es después de la Revolución Fusiladora, pero ustedes van a ver que las subsiguientes presentaciones han sido siempre a través de frentes con otros partidos políticos. Esto lo permite la legislación argentina, pero más allá de que lo permita, lo que tiene de importante es que para el Partido Justicialista es parte de la necesidad de expresar mejor al movimiento peronista, que con los años también lo llamamos movimiento nacional, popular, de tal manera de poder abarcar a todos, incluso aquellos que no adhieran tan puntualmente y en todos los aspectos a lo que fue los principios o la doctrina del peronismo. La doctrina del peronismo pudo expresarse en una forma muy docente. En esto había una preocupación por la docencia política. De hecho, hubo una escuela superior peronista donde se formaban los cuadros políticos que permitieron que las grandes mayorías pudieran comprender en forma muy sencilla de qué se trataba el peronismo. Como gran meta, como gran ideal, el peronismo dice que busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Estas dos grandes metas son como el cauce donde nos movemos
Y todo aquel que trabaje por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación puede entrar en esta vocación frentista, digamos. Son las grandes metas que se propone el peronismo. Y toma como valores o principios rectores, le diríamos hoy, tres conceptos que el peronismo llama las tres banderas, también muy conocidas: soberanía política, independencia económica y justicia social. La bandera de la justicia social es una bandera que se hizo muy conocida a partir de lo que fue las expresiones, los discursos y los libros escritos por Eva Perón, pero en general se complementan muy bien las tres, porque podrá haber justicia social, pero si no hay soberanía política, no es el pueblo el que toma las riendas de su destino. Y si no hay independencia económica, ese pueblo tiene otros mandantes. Entonces, las tres banderas fueron una manera docente de sintetizar en muy pocas palabras de qué se trata el peronismo o cuáles son sus convicciones. Tanto las dos grandes metas del peronismo, sus dos grandes objetivos, fines, se le decía también o se le dice también, y sus tres banderas, se complementan luego con 20 verdades, con discursos de Perón. El más conocido fue su conferencia a la comunidad organizada, que él presenta en un congreso de filosofía en Mendoza en el año 1952. Con todos estos elementos se conforma un corpus doctrinario muy simple, muy sencillo, de origen cristiano, va a decir el propio Perón, pero que en realidad también se acerca mucho a parte del ideario humanista del marxismo, del socialismo y de otras fuerzas políticas. Y con esto el peronismo se va adaptando a los distintos momentos sin perder estos ideales. En la práctica, lo que ocurrió, y ahora vamos a algo que hablábamos antes de comenzar con Mario, en la práctica, por supuesto que hubo de todo. El peronismo hubo momentos en que estuvo más cercano a estos ideales y momentos donde se alejó, y mucho. Incluso el peronismo fue el vehículo a través del cual en la década del 90 penetra el neoliberalismo en la Argentina para terminar la tarea que había iniciado el golpe cívico-militar de 1976, a través de la presidencia de Carlos Menem, que inicia las privatizaciones y la reforma del Estado, que en realidad fue una reducción del estado de bienestar. Entonces, el peronismo también, como estructura partidaria, tiene el problema, como suele pasar cuando hacemos estudios sociológicos de los partidos, como le suele pasar a los grandes partidos de masas, que pueden ser penetrados por personas e ideas extrañas, ajenas, que lo aprovechan su prestigio y su carga simbólica y su poder de convocatoria de las grandes masas, se lo aprovecha a través de algunos personeros para otros fines. Esto no escapó el peronismo. De hecho, la irrupción en el año 2003 de la presidencia de Néstor Kirchner, luego seguida por dos presidencias consecutivas de Cristina Kirchner, revitalizó al peronismo, porque estábamos ante una generación que había sido la juventud de la década del 70, que otra vez traía al primer plano las convicciones y no los intereses particulares o los intereses de poderes que no pueden presentarse a elecciones y utilizan al peronismo para hacer sus travesuras. La verdad que el peronismo tiene más el desafío de volver a su origen o de volver a su identidad más propia que un desafío respecto de su vocación frentística. La vocación frentística está presente, la legislación de la Argentina permite expresar esta vocación frentística, pero como toda legislación tiene sus pros y sus contras. La vocación frentística se puede expresar, pero al mismo tiempo no dejan de aparecer sellos partidarios con muy pocas personas, con lo que se llaman fichas truchas o fichas llenadas por personas que en realidad no tienen una convicción, para tener un sello partidario que permita tener un lugar en los frentes. Entonces, la verdad que en cualquier legislación se cumple, echa la ley, echa la trampa. Siempre hay que tener el ojo puesto en que esa vocación frentística no se vea contaminada
con un frente que en definitiva tenga partidos que no representan realmente más que a los propios que lo organizaron y lo fundaron, y nada más. Y por otro lado, algo que también hablábamos con Mario, y que es una discusión muy profunda al interior del peronismo en este momento, por otro lado, lo que ocurre en el peronismo es cuánto de esa vocación frentística, que es una vocación de amplitud, de sumar a todos, debe ceder respecto de sus convicciones. Es verdad que uno tiene que sumar a todos los que pueda sumar, pero también es verdad que hay sumas que restan. Uno puede sumar una figura conocida del peronismo clásico, pero si esa figura conocida del peronismo clásico está ligada a las privatizaciones, ha aprobado la ley bases del presidente Milei, ha aprobado una deuda impagable con el FMI, ¿cuánto está sumando realmente? Entonces, cuidado con esto de pregonar, o cuando se pregona una amplitud que en realidad lo que quiere es traer de nuevo a los dinosaurios de nuestro partido que en realidad no están expresando realmente y cabalmente nuestras convicciones. Y ahí un comentario, después me gustaría eh, intercambiar con Mario y con ustedes para hacer otros comentarios, pero hay un comentario respecto del triunfo de Milei. Ustedes saben que nuestro pueblo es un pueblo que confía, es un pueblo bueno. Todos los pueblos de América Latina son pueblos pacíficos. De hecho, nosotros no tenemos grandes guerras, nosotros somos una tierra de paz, pero por supuesto con tantos recursos naturales que hay muchos poderes extraterritoriales interesados en las riquezas de nuestras naciones. Dicho esto, en esta creencia que tiene y el respeto que tiene nuestro pueblo por los medios de comunicación, por los comunicadores, hace que los poderes fácticos hayan penetrado con un discurso que trata de horadar las figuras de sus líderes. Esto lo han hecho con Cristina, lo han hecho con Juan Domingo Perón, lo han hecho con Evita, lo han hecho con Néstor Kirchner, lo están haciendo con Petro, lo han hecho con Rafael Correa, ni que hablar con Lula, en una alianza con el Poder Judicial, que es el poder contramayoritario, es el poder que preserva el statu quo, los intereses de las élites dominantes, en un acuerdo con este Poder Judicial para que estas sospechas o estas denuncias que se hacen sobre nuestros líderes terminen en juicios muy amañados, donde en realidad lo que se busca es una sentencia que desprestigie a ese líder. Lo ha vivido Rafael Correa, lo ha vivido Lula, lo está viviendo Gustavo Petro, lo ha vivido Cristina, y cuando ese proceso, esa estrategia de desprestigio no alcanza, se va a los hechos, como fue en el caso de Cristina, buscando concretamente y literalmente matarla. Obviamente en este momento, en una asociación muy fuerte entre la derecha, ya voy a volver a por qué gana la derecha, mejor dicho, la ultraderecha, en una alianza muy fuerte entre la ultraderecha y los poderes concentrados, sus medios de comunicación, el Poder Judicial, se buscó sentar en el Tribunal Supremo de la Nación a una figura que va a permitir tener mayoría para sentenciar a Cristina y proscribirla en las próximas elecciones de este año. Esta es una maniobra que tiene que ver con que hay mucho desencanto con Javier Milei y que Cristina es la figura que aparece como contrafigura y como memoria de una Argentina muy diferente, con inclusión social. Vuelvo a las creencias de nuestro pueblo. Por supuesto que había enojo en nuestro pueblo respecto a nuestros propios gobiernos. El gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno débil, que no pudo cumplir con la promesa de bienestar para todos, de reposición de derechos. Esto se vio unido a una enorme campaña de desprestigio del peronismo, unido a un gobierno que tuvo debilidades administrativas, debilidades ejecutivas, debilidades a la hora de cumplir los mandatos electorales, y todo esto hizo que, por supuesto, la gente viera con buenos ojos la irrupción de una figura novedosa. Una figura como la de Javier Milei, que más allá de todos sus aspectos muy desagradables, ustedes los deben también sufrir
y padecer como nosotros. Agradecemos muchísimo las respuestas que hace Gustavo Petro a los exabruptos de Milei. Pero más allá de todos esos exabruptos, ustedes recordarán que en campaña él enfatizó la idea de la casta. Es decir, aquel grupo de personas que estando en política se enriquecían a costa del pueblo. Esta idea caló muy fuerte en nuestro pueblo, que vio en la práctica concejales, diputados de sus pueblos, de sus territorios, que no cumplían con los mandatos de este pueblo, sino que estaban preocupados por su propio bienestar. Nosotros vamos a tener que revisar el regreso a nuestra identidad más propia, esto desde ya que es así, al mismo tiempo de saber tener una estrategia más inteligente a la hora de las comunicaciones frente a los poderes fácticos, en una situación mundial y planetaria, por supuesto que nos excede, pero dicho esto, seguramente, y esta es mi esperanza, el peronismo todavía tiene mucho que dar en las materias propias de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, si es capaz de volver a su origen. Y en ese sentido, vuelvo a lo que les comentaba, creo que ustedes cuentan con un gran líder que es también capaz de sintetizar en lemas muy sencillos las aspiraciones del pueblo colombiano. Habrá que ver cómo ponen en marcha su vocación frentística, también entendiendo en esa vocación frentística que a veces hay personas y hay partidos a los que hay que decirles que no. Es más lo que restan que los que suman a la hora de constituir un frente. Yo dejaría acá, si les parece, para escuchar sus comentarios. Mario, si vos querés moderarlos, y en todo caso, a partir de los comentarios hago yo comentarios posteriores. Vale, de acuerdo, pues compañeros pidan la palabra y hagan sus intervenciones, preguntas, etcétera. Pues habiliten sus micrófonos, por favor. Diana Marcela Rojas pidió la palabra. Vale, Muchas Diana. gracias. Gracias, Claudia. Bueno, yo quiero empezar diciendo algo, y es que, bueno, pues muchas gracias por tu intervención. La verdad que es un placer escucharte, nos da mucho gusto, y seguro que algunas de las cosas que dijiste ahora nos van a servir para pensarnos nuestros propios procesos, ¿no? Hace un momento que hablaste de la idea de la casta de Milei, me recordaste justamente que yo estaba viviendo en Argentina estuve viviendo temporalmente en Argentina cuando ganó Milei, y la verdad que fue un día muy triste porque yo justamente estaba en el centro cuando se declaró la victoria de Milei, y se veía mucha gente muy contenta celebrando en la calle, y a mí me parecía como muy desconcertante porque justamente yo tenía en mi mente los grandes movimientos populares y las luchas que ha dado el pueblo argentino, ¿no? En contra de justamente de la represión, de la violación de derechos humanos, de las desapariciones, de tantas cosas tan horribles. Entonces, para mí fue muy impactante ver cómo había tanta gente defendiendo este proyecto, ¿no? Y digamos, claro, Milei era un outsider, como tú muy bien describiste con todo el conocimiento que tienes acerca de este proceso histórico, pues en respuesta a ciertos procesos sociales que hacían que mucha gente quisiera elegir a alguien como Milei. Y recuerdo mucho también que en esa época estaba yo viviendo en Caballito, unos meses después de que Milei empezó su mandato. Recuerdo salir a comprar algo a la tienda y me encontré con un graffiti que decía: "La casta eras vos", ¿no? Sí, sí. Entonces, me acordé de esto porque creo que mucho de lo que dijiste me hace pensar justamente en la importancia que tiene la formación del pensamiento crítico popular, ¿no? Y de el hecho de que podamos vigilar atentamente a todas las personas que se encuentran en puestos de toma de decisiones, digamos que tienen
la responsabilidad de dirigir los destinos de una nación, ¿no? Pero también del uso del lenguaje. Fíjate cómo esta idea de la casta la agarra Milei para llegar a defender un proyecto político que pues va a ser retardatario para el pueblo argentino, pero como la gente desde la calle agarra y resignifica esa misma palabra en algo tan sencillo como un graffiti, pero que puede llegar a ser muy poderoso, ¿no? Y que me resuena mucho con todo lo que nos cuenta sobre el movimiento peronista. Entonces, bueno, yo quería empezar con ese comentario. Sí, sí, fue muy creativo pensar que la casta somos nosotros y ha pegado, ha calado hondo en nuestro pueblo esa idea. Pero te tengo tres buenas noticias, porque solemos ser buenos aprendiendo los peronistas, por lo menos los peronistas o los militantes que sinceramente militamos por convicciones. Tres buenas noticias. Una referida al pueblo argentino, que es la masividad de la última marcha por memoria, verdad y justicia que ha sucedido este último 24 de marzo, hace poquito nomás, una marcha multitudinaria como hacía tiempo no se veía los 24 de marzo, con niños pequeños, con mamás y papás enseñándole a sus niños la transmisión de los valores de la democracia y del combate a las dictaduras, con lo cual hay como una suerte de castigo a la política cuando la política no está a la altura de las circunstancias, al mismo tiempo que hay principios muy propios también del pueblo argentino, como son los principios referidos a los derechos humanos y al valor de la democracia. Esa es una muy buena noticia. Hay como un resto, hay como un lugar donde pararse, donde plantar los pies para comenzar a caminar, pensar un camino de salida del proceso de la ultraderecha. Por otro lado, la otra buena noticia es que este voto hacia Milei fue un voto heterogéneo, fue un voto que hay que mirarlo en detalle. Cuando vos le acercás la lupa, es un voto que también votó a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde triunfó por más de 20 puntos. Con lo cual también había en el pueblo argentino una valoración de aquellos que Milei señalaba como casta, pero que el pueblo sentía que los había beneficiado. Por lo tanto, han dicho, sí, en Nación te votamos a vos, pero en esta provincia nosotros tenemos un buen gobernador. Esa es una excelente noticia también. Una provincia que se mantiene en pie aún con los embates de la Nación que les están quitando fondos, incluso fondos legalmente, que legalmente le corresponden a la provincia de Buenos Aires. La mantiene en pie. Y por otro lado, la vocación de Cristina por ir por la presidencia del Partido Justicialista Nacional, desde el cual crea el Instituto del Modelo Argentino para recrear aquella práctica del peronismo del 74 de pensar un proyecto nacional. Ya se están formando los equipos, ya están pensándose el temario y Cristina se está comenzando a reunir con grupos de especialistas para ir pensando una nueva estatalidad, una nueva educación. Es decir, no es que el fenómeno Milei nos ha detenido, nos ha dejado congelados y sin saber qué hacer. Quizás en un primer momento esto ha sido así, pero ahora estamos caminando. Hay buenas noticias también, buenas señales. Sí, Mercedes había levantado la mano. Gracias, un saludo. Todavía no salgo de una tos, aquí la traigo, pero aquí estoy. Gracias por tu charla, muy interesante este proceso que lo pintaste aceleradísimamente, Claudia. Es así, hiciste una síntesis. Yo también viví en Argentina entre el 98 y el 2000 con De la Rúa. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante, sobre todo, dos cosas. El objetivo de la charla es las perspectivas de alianza actuales ante un nuevo modelo económico que se construye a nivel planetario y a nivel nacional. El hecho de que, creo que fue ayer que escuché que Milei está cancelando todos los medios alternativos que tiene Argentina. Es decir, bueno, el institucional y tres medios más. Es decir,
La guerra mediática está a todo dar. También, pues evidentemente vimos noticias de la represión a los jubilados y pues de que realmente tanto Clarín como los otros periódicos destacaban que hubo una quema de un auto que lo dejaron abierto para que lo quemaran. Entonces, bueno, la guerra mediática ahí está, la guerra económica de los potentados desde Estados Unidos hasta Argentina, ahí está. Y realmente me parece muy interesante lo que planteabas, que ustedes están pensando en un replanteamiento. Sería muy interesante conocer hacia dónde va este replanteamiento, qué posibilidades reales hay de alianzas actuales ante esta arremetida, porque lo que vivimos en Colombia, aquí en México, pues realmente la fuerza de Morena ha podido contrarrestar esta guerra mediática, pero en Colombia está súper latente. Sí. ¿Qué estrategias se están marcando para contrarrestar la guerra mediática? ¿Qué posibilidades reales hay de fortalecer las alianzas que sumen y no resten? Gracias. No, gracias a vos. En primer lugar, comentarte que la tremenda mala noticia desde el inicio del gobierno de Milei es haber cambiado la geopolítica, haber tomado decisiones geopolíticas que nos han perjudicado muchísimo. Por ejemplo, no haber entrado a los BRICS, siendo un país que tenía ya la autorización y la aprobación para entrar. Haber debilitado tremendamente a América Latina como región, darle la espalda a la UNASUR, a la CELAC, en una alianza con Estados Unidos e Israel que ya es oprobiosa, porque ya no es una alianza, es una sumisión y hay una suerte de orgullo de la Cancillería de Milei, de él mismo, de mostrarse sumiso a este polo de poder que suponen Israel, Estados Unidos. Así que la verdad que en términos geopolíticos vamos a tener que rehacer todo, todo. Y volver a apostar a la región y volver a apostar a la multipolaridad. Eso por un lado. En eso tenemos las peores noticias. Respecto de la comunicación, yo creo que tanto las redes como la militancia comunicacional de redes, como es en Argentina la Federación Argentina de Radios Comunitarias, FARCO, que los invito a seguir. Ustedes tienen el problema de Caracol, nosotros tenemos el problema de Clarín y de Canal 13, tenemos el problema de Televisa, es decir, o Globo. Frente a todo eso, es evidente que la militancia en comunicación pasa a ser central y nosotros tenemos una federación de radios comunitarias que han sido una de las autoras de la ley de medios en su momento, que está permitiendo que de alguna manera se cuelen nuestras noticias, el pueblo pueda dar a conocer, pueda conocer lo que realmente está pasando, y la verdad que hay un límite que tiene la comunicación y que ya lo está probando Milei. La comunicación puede mentir, pero no puede mentir a todos todo el tiempo. Lo puede hacer por un tiempo y algunos. Y en ese sentido, el bolsillo habla, la ida al supermercado habla, la situación de las familias no pudiendo llevar adelante la economía familiar, no pudiendo progresar, pensar en comprarse un autito, un electrodoméstico, todo eso habla y comunica mucho más que los grandes medios o los medios muy poderosos. De tal manera que sí, tenemos un enorme desafío ahí. No soy especialista en la materia, te pido disculpas por eso, Mercedes, pero sí te comento que hay compañeros y compañeras especialmente atentos a que va a haber que estar muy atentos a tener otras estrategias de comunicación, donde seguramente las redes jueguen un rol muy importante. No, ¿qué otro compañero quiere participar? Lo de las alianzas, Mario, lo de la perspectiva de... Perdón. Mira, en este momento las alianzas son las alianzas que ya tenía el Frente de Todos, Partido de la Victoria, Frente Renovador,
movimientos sociales, el Partido Argentina Humana de Juan Grabois, son alianzas que ya de hecho están funcionando, pero seguramente haya otras, pero al mismo tiempo con mucha atención a los partidos peronistas provinciales que están votando junto con Milei y que seguramente sean intervenidos por la autoridad nacional. O sea, el peronismo tiene un problema más hacia adentro del propio peronismo, sobre todo con los partidos justicialistas provinciales que están acompañando a Milei, más que un problema con sus aliados históricos, que son diferentes partidos, el Frente Grande, el Partido Solidario, Argentina Humana, el Frente Renovador. Esas alianzas continuarán seguramente. La verdad que el peronismo tiene un mayor desafío en su saneamiento interno. Gracias. Bueno, de nuevo, pues te agradezco muchísimo y además agradezco la capacidad, agradezco y lamento un poco la gran capacidad de síntesis que tienes, porque fue muy clara la exposición y uno se queda con ganas de que hubieras ampliado más, por ejemplo, cuáles son las 20 verdades, ¿no? Pero bueno, yo quisiera señalar algo que me parece que es muy importante en esa visión que tú nos has dado de cómo una cosa es el Partido Justicialista y otra cosa es lo que se puede lograr encabezando un frente. Porque se nos olvida, y es muy importante tenerlo en cuenta, que si bien a la hora de votar suele dividirse izquierda-derecha, en realidad el pueblo, las grandes masas, no son necesariamente militantes de uno u otro sector. Y tenemos un gran espacio, una gran masa, una gran cantidad de individuos, de votantes, de movimientos que oscilan y que esa oscilación depende de tu forma de ejercer el gobierno cuando lo ejerces, ¿no? Y que cobra cuentas cuando prometes algo que no cumples, como bien señalabas. Y eso es muy importante entenderlo también como que en la historia de las luchas políticas y de los gobiernos, etcétera, hay un cierto proceso pendular. A veces te inclinas a la izquierda y a veces te inclinas a la derecha, digo, como movimiento, como historia, como lo que sucede en Argentina o en Colombia, etcétera. En Colombia por primera vez estamos gobernando. Claro. Entonces, ese gobierno en gran medida es gracias, por supuesto, a la lucha de Petro, a la lucha de una gran cantidad de líderes sociales, políticos, sindicales, etcétera, pero también en gran medida a que el pueblo, que antes había sido seducido, dominado, engañado por la extrema derecha encabezada por Uribe, llegó el punto en el que dijo basta, porque más allá de los cuentos que les echen, pues hay una gran cantidad, 6.400 y pico de falsos positivos, miles y miles de muertos, violencia, etcétera. Entonces, si nosotros como izquierda y como movimiento no somos autocríticos, como saludo tu visión señalando eso, pues corremos el riesgo de que en ese movimiento pendular no tengamos la posibilidad de reafirmar nuestro proceso. Entonces, creo que eso es algo fundamental y me llama la atención y quizás, como lamento que haya sido tan breve, tú, tan sintética, a lo mejor por ahí nos podrías hablar de ese proceso de autocrítica porque es muy difícil. O sea, yo soy militante de alguna forma, no formal, de Morena y de la 4T, y soy militante formal de Colombia Humana, del Pacto Histórico, y a veces uno se calla porque en este proceso de radicalización que nos han metido y nos han impuesto, es difícil ser autocrítico y es difícil observar cosas que uno dice, oye, está bien, pero a ver, ¿qué hacemos con este señor? Sin dar nombres ni ejemplos, pero eso que tú has podido señalar muy claramente respecto al gobierno anterior que creó las condiciones para que ganara Milei.
memorizar en pocas frases muy eufónicas. Ay, se oye cortado. Se oye cortado, quizás puedes volver a Ahora, intervenir. ahora me escuchan bien. Ahora sí, vale. Bueno, les decía que voy a cumplir con las 20 verdades, porque fue primero, antes de hablar de la autocrítica, Vale. porque fue una forma de hacer docencia, de poner en palabras eufónicas y memorizables grandes ideas o el ideario del peronismo. Y esto se difundía a través de la Escuela Superior Peronista y de las escuelas sindicales que se crearon en aquel momento. Voy a nombrar algunas, las más conocidas. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El peronismo es esencialmente popular. El peronista trabaja para el movimiento. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. La sexta verdad, yo les leí las primeras 5. La sexta verdad es muy curiosa porque en su momento, en la década del 50, se había redactado así: para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Y en 1973 Perón la cambia por para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino, porque obviamente lo habían acusado de sectario y la razón que tenían. Bueno, después hay otras también bastante conocidas. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. Esa es muy conocida, se repite mucho. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Nosotros reivindicamos la ayuda social como forma de reparar derechos conculcados mientras alcanzamos un sistema social más justo, saliendo de las ideas filantrópicas de la ayuda social, pero continuando con la ayuda social. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Los únicos privilegiados son los niños. Esta es una verdad muy conocida del peronismo y que usamos mucho los militantes de la niñez. Y esta es una verdad que se usa bastante en algunos círculos, que dice: el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Bueno, y así sigue, ¿no? Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y hay una verdad, bueno, la 19 es muy interesante porque dice: constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Se le da mucha importancia a las organizaciones de la comunidad que generan acuerdos con el Estado para llevar adelante las políticas. Y la número 20 está en las antípodas de lo que dijo un asesor de Milei en una última conferencia de hace pocos días. La última verdad dice: en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Y hace poco un asesor de Milei, vendiendo las bondades de la Patagonia, del clima, del frío patagónico para la conservación de los sistemas tecnológicos, dijo: el problema de la Argentina, a pesar de todas estas bondades naturales, es que está poblada por argentinos. Es un dicho muy común en Argentina, muy común. Somos un pueblo de mierda, perdón el exabrupto, somos un pueblo de mierda, somos un desastre, somos vagos, no nos gusta trabajar, lo peor que tiene la Argentina son los argentinos, que va horadando la autoestima popular y va generando un racismo interno donde las élites dominantes, las clases acomodadas, creen que los pobres son pobres porque quieren, y esto les calma las conciencias y conserva el statu quo. Las 20 verdades se pueden encontrar mucho, pero ya les digo, no se usan como 20 verdades así en paquete, sino que algunas se han hecho más famosas que otras y suelen venir a cuento para algunas argumentaciones. Nos sirven para argumentar. Luego, en cuanto a lo que vos me decías respecto de
de las alianzas, del tema de cómo generar autocrítica en el campo popular, te voy a responder primero con una frase de Cristina, que me pareció siempre muy simpática, lo hacía cuando era presidenta. ¿Para qué me piden autocrítica si todos los canales de televisión se la pasan criticándome? Ya lo dicen todo, y la verdad que el poco tiempo que tengo para hablar con mi pueblo, prefiero hablar sobre las obras, sobre lo que tenemos que hacer. Pero ella decía que no era necesaria la autocrítica porque ya había mucha crítica. Bueno, más allá de esta anécdota que a mí me resulta muy simpática, es cierto que a la hora de estar entre nosotros, estas críticas se hacen. Cristina fue muy crítica del gobierno de Alberto, lo hizo público con mucho cuidado durante su gobierno y a posteriori. Y finalmente, entre nosotros también hay preocupaciones y críticas respecto de cómo llevar adelante este proceso electoral que nos toca enfrentar. Y por supuesto que somos como buen pueblo sanguíneo, pasional, y como buenos militantes donde está primero el corazón que la razón, estas críticas son muy conocidas, se escuchan, están en las redes, hacen alusión a la relación, el vínculo entre Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hacen alusión a los candidatos que tuvimos a la presidencia. De hecho, uno de nuestros candidatos hoy es ministro de Milei, Daniel Scioli. Hacen alusión a distintas situaciones que, por supuesto, no son ajenas a los espacios donde Cristina va pensando el futuro. O sea, se tiene en cuenta. Yo creo, contra todo lo que dicen de nosotros, que somos feroces en materia de autocrítica, feroces. Somos tremendos entre nosotros, tremendos. Además, en general, cuando hacemos autocrítica, hacemos crítica de los otros, no de nosotros, sino de los otros que forman parte de nuestro campo. Pero más allá de eso, la crítica está, la autocrítica está, y seguramente todo eso se sopesará a la hora de la contienda electoral. Lo que no significa que la lucha de los pueblos sea tan sencilla y que sea tan fácil ganar a un aparato tan poderoso como es el aparato de la ultraderecha, que encima ahora está apañado por una de las potencias mundiales, ¿no? Vale, yo creo que tiene razón Cristina cuando dice ¿para qué hacemos autocrítica si nos están criticando todo el tiempo? Eso como algo simpático, ¿no? Y por otro lado, qué maravilla que de todas maneras se hace. Y yo creo que en nuestro caso, pero supongo que en todos, tenemos que arrancar por ahí, tenemos que arrancar por decir qué es lo que estamos haciendo bien y difundir ampliamente lo que estamos haciendo bien. Y a su vez, yo sí creo que hay momentos en que hay que reconocer los límites, las imposibilidades, no solamente los que nos impone la otra parte, la ultraderecha, etcétera, sino también nuestros propios límites para poder crecer. Entonces creo que hay un equilibrio y una jerarquización que no siempre tenemos en cuenta. Y que... Sí, perdón. No. Bueno, y que es muy importante porque cuando nos cerramos a no ver las cosas que nos limitan, pues damos espacio a que el discurso de la ultraderecha se imponga. Pero si nosotros somos capaces de decir, estamos haciendo esto bien, pero tenemos estos límites, y a su vez nosotros mismos, que no hay quien no haga parte del sistema, encerramos, traemos las contradicciones propias de nuestra cultura, aunque individualmente no lo seamos, paternalista, patriarcal, corrupta, etcétera, ¿no? Entonces eso es un trabajo que hay que hacer permanentemente, creo yo. Pero hay que, por decir lo que estamos haciendo bien. Y en ese punto articulo la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la estrategia de comunicación de los justicialistas, del peronismo, frente a toda esta época de radicalización y de fake news, mentiras, etcétera? Porque es algo en lo que yo considero que tenemos problemas, fallamos. Bien, primero quería hacerte un comentario sobre la pregunta anterior, sobre el tema anterior. Les recomiendo muy especialmente los discursos
y los textos de Cristina de los últimos 2 años, la Argentina bimonetaria, bueno, una cantidad de discursos del último tiempo, porque ella hace una fuerte autocrítica a nuestro modelo de Estado, a su burocracia, hace una discusión y una crítica fuerte a nuestro sistema educativo, lo ha hecho el sábado pasado en un congreso que se hizo sobre educación. Tiene varias críticas respecto del trabajo estatal, respecto de la economía, respecto de la educación, que ella lo señala en varios documentos. También pensando en la renovación en su propio, en un futuro gobierno peronista. De hecho, en México ella estaba muy preocupada y le comentó, quizás haga una infidencia, pero lo comentó junto con Morena, el hecho de que en educación ella sentía que quedaron cosas sin hacer. Pero lo puedo decir porque es lo mismo que dijo el sábado pasado en el Congreso. Ay, respecto de la comunicación frente a esta embestida, me encantaría ser especialista para contestarte lo mejor posible. Yo te lo digo como público, como parte de este ecosistema comunicacional, ¿no? De las redes, de los medios. La verdad que hoy están haciendo mucho más por nuestra comunicación artistas juveniles, artistas del rap, artistas de eh, nuevos estilos musicales, artistas que son muy famosos y que se juegan por sus convicciones, porque no sé si ustedes sabrán, pero hay una persecución de los artistas en Argentina, hay una persecución de la cultura y hay un desfinanciamiento de la cultura. Creo que ahí hay una voz muy escuchada que está haciendo mucho por esclarecer a nuestro pueblo. Y por otro lado, los streamers, los programas de streaming, los nuevos formatos digitales, los nuevos formatos de radio y de televisión por streaming, también están trayendo mucho oxígeno, mucha novedad. Lo que pasa es que la derecha ya aprendió y también tiene sus propios canales de streaming. Por eso tiene una granja de trolls en Twitter, porque sabe que ahí también hay una incidencia muy fuerte de los dirigentes populares y de las voces alternativas. Así que te la dejo por la mitad, solo te digo que me parece que la gente más creativa, los artistas, los comunicadores, los jóvenes, están trayendo formas novedosas de comunicar lo que pasa. Vale, pues mil gracias. Yo no sé si los compañeros y compañeras quieren hacer alguna otra observación, pregunta. Y por mi caso, ya que estoy acompañada por Mirta Bruno y Mari Cobra desde Argentina, yo quisiera, si ellas tienen algo que crean que puede completar, algo que quieran decir, que yo me haya olvidado de decir y que quieran comentar. Mari. Tienen que activar su micrófono. Yo coincido con Mario que fue una síntesis, no quiero parecer chupamedias, pero la síntesis fue muy buena. Yo creo que la síntesis permite entender muchas cosas que algo más extendido uno se pierde en los detalles. Así que para mí fue una clase de peronismo. No creo que haya quedado nada fuera. A ver, me parece fantástico escuchar que hay gente fuera de la Argentina que nos acompaña, porque nos da una especie, yo tengo como persona grande una sensación de soledad, porque ahí voy hacia donde va uno cuando viene grande y ¿qué me espera? Así que necesito del apoyo, yo como argentina un poco desanimada, necesito del apoyo de la gente de afuera, porque si no lo hacemos entre todos, entre más que Trump nos hacen papilla. No tengo preguntas, Claudia, lo lamento. No, preguntas o comentarios, decía, porque aclaro, y dando fe o dando muestras de nuestra vocación frentística, les cuento que ni Mirta ni Mari son parte del Partido Peronista, lo cual demuestra ya este Frente Popular en nosotras tres. Así que Mirta, lo que quieras comentar, más desde la izquierda de nuestro espacio. No, la verdad que muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad, y tu síntesis casi me hace peronista.
Yo también estoy por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. También estoy transitando ese camino, pero desde otros lugares y de otra experiencia, ¿no? También esto cuenta. Yo soy parte del movimiento cooperativo transformador, ese que no se desentiende de la comunidad. También hay un partido, el Partido Solidario, que está levantando esas banderas de la solidaridad, la cooperación y una transformación que nos abarque a todos y especialmente que no deje afuera a las grandes mayorías, obviamente, ¿no? Y esto tiene que ver con uno de los principios del cooperativismo también. Somos parte de este frente, orgullosamente, y soy optimista en el sentido de que ya encontraremos el camino, que no es fácil, pero que lo vamos a encontrar como lo hemos hecho en otras oportunidades muy asiagas, de épocas terribles que hemos vivido, ¿no? Lo vamos a encontrar. Mirta forma parte del Partido Solidario, que está presidido por el diputado nacional Carlos Heller, que es un gran economista y cooperativista argentino, que vienen del socialismo y que tienen la Casa de la Cooperación, que es muy conocida ahí en Avenida Corrientes para quienes estén por Buenos Aires. Diana levantó la mano. Sí, muchas gracias, Claudia. Es que ahora que hablaban Mari y Mirta y que hacían referencia a esto del acompañamiento y también a lo que tú mencionaste, Claudia, sobre el tema de la felicidad, del trabajo por la felicidad de la comunidad, pues pensé, no pude evitar pensar en Francia Márquez, en la vicepresidenta de Petro, con su lema del vivir sabroso, ¿no? Y que está relacionado con otra cosa que mencionabas, que es la formación de la autoestima popular. Claro. Esto que tú decías de, bueno, estos comentarios como de que lo malo que tienen los argentinos, lo malo que tiene la Argentina son los argentinos, pues también esas son cosas que, por supuesto, hemos escuchado y bueno, yo personalmente he llegado a repetir en algún momento de mi vida de mi propia nacionalidad, ¿no? Claro. Que creo que tiene que ver mucho con el impacto de la violencia en nuestras vidas, aunque no sea directo, digamos, yo no he tenido por suerte que vivir la violencia como la han tenido que vivir lamentablemente otros de mis compatriotas, que creo que eso hace que justamente que la autoestima popular, que la cohesión y el trabajo comunitario se debilite muchísimo, así que pues de nuevo como que creo que este tema del uso del lenguaje, aunque por supuesto se queda corto para la formación de algo como la autoestima popular y de que los movimientos puedan salir, digamos, adelante en conjunto, pues definitivamente ayuda, ¿no? Y pensar en el bienestar, porque esa es una manera de pensar en el bienestar comunitario. El buen vivir, como dicen nuestras comunidades originarias. El buen vivir es un concepto, sobre todo de las comunidades andinas, pero de todas nuestras comunidades originarias, que es maravilloso para explicar lo que queremos decir y que creo que vos lo has traído con el vivir sabroso. De hecho, uno de los antropólogos más queridos y conocidos de la Argentina, como es Rodolfo Kusch, nos invita desde su libro América Profunda y desde todos sus escritos a estar en América. Nos invita a amar América y amarnos a nosotros mismos, porque si no es imposible con esto de que todo el tiempo tratan de bajarnos la autoestima, ¿no? No, es que el cambio es por la felicidad. Si luchamos por el cambio es porque no hay condiciones para que seamos felices. Aunque claro, la felicidad total, permanente, eterna, etcétera, no existe, es una utopía, pero hay un montón de cosas que nos pueden hacer más felices. Si bajamos, cambiamos, erradicamos la desigualdad, la violencia, el machismo, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo permanente por lo cual tenemos que luchar y que se expresa en los principios que tú señalabas del peronismo o en el vivir sabroso o en lo que acabas de señalar. Así es. Es que no hay nada nuevo, es que la humanidad, los seres humanos buscamos eso, ¿verdad? Bueno, como dice un gran autor latinoamericano, chileno específicamente, Carlos Matus, el gran maestro de la planificación de gobierno, él decía, creemos las condiciones de la felicidad, crear las condiciones del buen vivir. A mi nieta ayer le pidieron que no estuviera en el partido de vóley y estaba muy triste. Y eso no se lo voy a poder evitar.
pero le creo las condiciones para que pueda tramitar su tristeza, ¿no es cierto? Creo que el crear las condiciones del buen vivir, de la felicidad, del bienestar, es en definitiva la búsqueda política más profunda, más propia del ser humano. Así que en eso estamos. Eso solo se hace desde el amor, ¿verdad? Así es, así es. Bueno. Y en eso también, permítanme un último mensaje, en eso también los invito a leer particularmente a Eva Perón, a La razón de mi vida, que es quien instaura el amor como categoría política, ¿no? Como categoría a la hora de pensar. Ella dice, no me vengan a mí con cálculos matemáticos, porque ella se enojaba con los ministros cuando le hacían cálculos. Eso se lo dijo a ustedes. Yo voy a abrazar el dolor de mi pueblo, listo. Así que bueno, esa es mi última invitación. Claudia, muchísimas gracias por tu brillante exposición, porque ha sido muy clara y muy condensada y ha tocado los puntos centrales. Quiero agradecer también a Edna por la transmisión en Facebook y a los compañeros de Colombia Humana, en las redes de Colombia Humana, a Diana Marcela muy especialmente, que ha impulsado, ha hecho eso que llaman flyer, que yo prefiero decirle cartelito, a Mari, a Mercedes, a Mirta, y pues editaremos, porque veremos cuál de las versiones grabadas tenemos y las subiremos para promover esta importantísima charla que nos da luces para nuestro difícil camino, pero necesario, camino en búsqueda de la continuidad del cambio en Colombia. Mil gracias. Gracias a Vivir ustedes. sabroso. Un abrazo desde México. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Mi cámara. Adiós. Chao, muchas gracias por todo. Cámara a todos. Vale, gracias. Chao. Chao. Gracias. Salió padre, ¿verdad? Sí, salió muy bien. Vale. Es lástima la asistencia. No sé qué tanta gente hubo en Facebook. A ver si de pronto nos cuenta. Luego ya lo podremos ver, sí, cuando Lo salga vemos. Pero además lo vamos a difundir, ¿no? Que lo que es importante es la exposición. Una pregunta, ¿van a estar esta noche? Sí, Meche. Un ratito. More hace ratito me dice, oye, la invitación dice 1 de febrero. Bueno, ya pasó para el año entrante. La invitación del Zoom de César, ya le mandé el mensaje, pero lo va a tener que hablar. Pues bueno, yo también, creo que More va a estar también. Ajá. Ojalá, yo creo, y he estado reflexionando mucho, estamos solo los tres ya, ¿verdad? Sí, ya nada más. Sí, pero sigues grabando, Mario, si quieres para tu grabación para que no tengas que editar, que cortarle más videos. Tenga que cortar, yo voy a tener que editar, pero bueno, vamos a, espérate. Pantalla completa, gestionar grabación, ahí tengo que decir que se acabe, ¿no? Yo la puedo detener ya, listo. Ya, detener.